Ser enterrado vivo es considerado como una forma cruel de muerte en varios países, ya que los secuestradores suelen practicar este acto para torturar a sus víctimas. Esta es la historia de Barbara Mackle, una mujer que sobrevivió 83 horas enterrada viva. Barbara Jane Mackle, de 20 años, estudiante de la Universidad de Emory ubicada en Atlanta, era hija de Robert Mackle, un magnate socio de una de las compañías de construcción más importantes de los Estados Unidos. En el mes de diciembre de 1968, la pandemia de la gripe de Hong Kong afectaba a gran parte de los estudiantes de Emory, y Barbara también contrajo esa enfermedad. Por esta razón, su madre Jane condujo desde la localidad de Coral Gables, en Florida, hasta el área de Atlanta para cuidar de su hija personalmente antes de llevarla de regreso a la casa familiar para las vacaciones de Navidad. Bárbara y su madre se disponían a pasar la noche en un pequeño hotel en Georgia, porque Jane estaba agotada de tanto manejar. El 17 de diciembre de 1968, mientras ambas descansaban en la habitación, un hombre tocó la puerta a largas horas de la noche, alegando que era un agente de policía, y el motivo de su visita era para comunicarle a Bárbara que Stewart Hunt, su prometido, había tenido un accidente automovilístico. Jane, preocupada por la noticia, no dudó en abrir la puerta, pero al pedirle más detalles al individuo sobre el estado de salud de Stewart, él sacó un arma de su bolsillo para amedrentarla. El sujeto en cuestión se llamaba Gary Steven Christ, un delincuente de 23 años de Miami que era asistente de investigación. Cuando Gary logró ingresar a la habitación, se observó que estaba acompañado de Ruth Eisenman, una joven de 26 años que en ese entonces era su pareja sentimental, y en total complicidad, ambos le suministraron cloroformo a Jane hasta que perdiera el conocimiento, y después aprovecharon esa oportunidad para obligar a Bárbara a salir del hotel para subirse en la parte trasera de su automóvil azul, dando a entender que todo se trataba de un secuestro bien premeditado. Gary condujo hasta una zona aislada de la ciudad, a unos 30 kilómetros en dirección a un bosque de pinos en el condado de Gwinnett, cerca de Duluth. Una vez allí, enterraron a Bárbara en una zanja poco profunda, dentro de una caja reforzada con fibra de vidrio. El interior de la caja estaba equipado con una bomba de aire, lámpara batería, cobertor, agua mezclada con sedantes, comida y 2 tubos de plástico que proporcionaban a Bárbara aire del exterior. Antes de colocar la tapa a la caja, Gary tomó una fotografía de Bárbara acostada dentro del ataúd mientras sostenía un cartel escrito a mano que decía secuestrada para usarlo como nota de rescate. Cuando sacaron las imágenes deseadas, cerraron la tapa y arrojaron tierra encima de la caja, sepultando de esta manera a Bárbara con vida. Al cabo de unas horas, Jane fue liberada. Sin embargo, el mismo día, Gary y Ruth contactaron al padre de Bárbara y le exigieron un rescate de $500,000, equivalente a casi 3.5 millones de dólares en la actualidad, a cambio de retorno seguro de su hija a casa. Gary y Ruth especificaron que el dinero del rescate debía ser colocado en una maleta y que Robert tenía que dirigirse solo al lugar acordado. Robert, para corroborar que estaba de acuerdo con ellos, debía colocar un anuncio clasificado en el periódico Miami Herald con la siguiente frase: «Querida, por favor regresa a casa. Tu madre y yo pagaremos cualquier costo y te encontraremos en cualquier lugar, a cualquier hora». 2 días después, Gary llamó nuevamente a Robert para acordar el lugar y hora exacta donde debía colocar el dinero. Robert siguió las instrucciones al pie de la letra, y Jane, que a su vez había puesto la denuncia en la fiscalía, fue clave en esta etapa del caso, ya que dio aviso a las autoridades del sitio donde se produciría el rescate. Pero al momento de la entrega del dinero, hubo un intercambio de disparos entre los agentes de policía, Gary y Ruth, logrando estos últimos escabullirse en el bosque con la maleta llena de dinero que pidieron como recompensa. A raíz de las influencias del padre de Bárbara, el FBI decide tomar el caso, encontrando el día siguiente, cerca de donde se había previsto el encuentro, un automóvil azul en cuyo interior estaba la fotografía de Bárbara dentro de una caja,
puesta la misma ropa con la que fue vista por última vez, portando una nota en su mano que decía secuestrada, y también se encontró el registro del auto a nombre de George Deacon. El FBI pudo rastrear a George Deacon hasta la Universidad de Miami, donde se dieron cuenta que construía cajas ventiladas como fuente de trabajo. El jefe de George proporcionó el nombre de Ruth a las autoridades porque trabajó en el área de él y también porque mantuvo una relación sentimental. Pero el FBI, al comparar las huellas digitales encontradas en el auto, descubrieron que George Deacon era en realidad Gary Christ, un fugitivo de la prisión de California desde 1966. Robert, desesperado por no saber dónde estaba enterrada su hija, emitió una declaración pública dirigida a Gary y Ruth en la que mencionó que había cumplido con su parte del trato, y en la mañana del 20 de diciembre Gary llamó a Robert para revelar la ubicación aproximada de Bárbara. Tras recibir la llamada, más de 100 agentes del FBI se esparcieron por el área para localizarla. Buscaron pistas hasta que un agente escuchó unos tenues golpes provenientes del suelo. De inmediato todos empezaron a cavar con sus manos y con cualquier objeto que pudieran encontrar para usar. 15 minutos después, desenterraron la caja y Bárbara fue rescatada con vida, pero a simple vista se podía observar que presentaba un grado severo de deshidratación y una pérdida de 10 kilos de peso debido a que había pasado más de 3 días bajo tierra. Seguidamente el FBI emprendió una persecución para detener a los culpables y en menos de 24 horas Gary fue capturado pilotando una embarcación en la costa de Florida, portando consigo una parte de la recompensa que había pedido por el rescate de Bárbara. En cambio, Ruth fue arrestada 79 días después en Oklahoma. Fue declarada culpable y condenada a 7 años de prisión. Sin embargo, después de cumplir 4 años, fue puesta en libertad por buen comportamiento y deportada a Honduras, su país natal. Por su parte, Gary fue condenado y sentenciado a cadena perpetua en 1969, pero fue puesto en libertad condicional después de 10 años. Gary recibió un indulto que le permitió asistir a la Escuela de Medicina en Granada y Dominica, donde finalmente obtuvo un título médico. Practicó medicina en Indiana antes de que su licencia fuera revocada en 2003 por mentir sobre una acción disciplinaria recibida durante su residencia. En marzo de 2006, Gary fue arrestado nuevamente en un velero en la costa de Alabama con 14 kilogramos de cocaína por un valor aproximado de $1 millón. Se declaró culpable y a pesar de su historial previo, solo fue sentenciado a 5 años de prisión y liberado en noviembre de 2010. El 27 de agosto de 2012, en Alabama, la jueza de distrito estadounidense revocó la liberación supervisada de Gary por violación de su libertad condicional, ya que había salido del país sin permiso, navegando a Cuba y Sudamérica en su velero. Por esta razón, la jueza sentenció a Gary a 40 meses de prisión. En cuanto a Bárbara, en el año 1971, escribió un libro denominado 83 horas hasta el amanecer, en el que ofrece detalles sobre cómo logró sobrevivir 3 días enterrada. Además, mencionó que mientras estuvo dentro del ataúd, la tierra hacía más distante el sonido de la superficie, pero ella se mantuvo a salvo porque guardó la cordura gracias a los pensamientos positivos de que volvería a encontrarse con sus familiares. Este libro autobiográfico fue la base de 2 películas de televisión emitidas en el año 1973. Más adelante, Bárbara terminó casándose con su novio de la universidad, Stewart Hunt. Tuvieron 2 hijos y el matrimonio perduró alrededor de 43 años hasta la muerte de Stewart en el año 2013. Es así como damos por finalizado este video, pero antes quiero ver sus opiniones en los comentarios sobre el hecho de que Bárbara haya pasado enterrada con vida durante 83 horas. Y sin nada más que decir, me despido de todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Adiós.